Gracias por continuar en nuestro curso de certificación para el diseño de redes de alcantarillado utilizando el software HTP Drenaje. En esta sesión, ahora abordaremos los criterios de diseño que deben tenerse en cuenta para el análisis de redes de alcantarillado sanitario. Hay que recordar que para poder iniciar este cálculo del alcantarillado, pues primero necesitamos algunos insumos para poder empezar el cálculo y cuantificar, entre otras cosas, la cantidad de agua residual que va a ser captada en este sistema de drenaje. Entre ellos tenemos en primer lugar la población de proyecto. Esta población de proyecto dependerá de las características de crecimiento que tiene cada población. Por eso es importante referirse a los datos censales que se cuenten de esta localidad a la cual se pretende dar el servicio y a partir de ahí generar una proyección de población a partir de métodos conocidos que pueden ser el método geométrico, el método aritmético, el método de interés compuesto o un ajuste por mínimos cuadrados. No hay que olvidar que la población de proyecto en algunas ocasiones también es un dato que tenemos directamente del sistema de agua potable, el proyecto de agua potable que ya pudiera existir. Hay que destacar que en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Conagua, en su última versión, establece que la población de proyecto debe tomar en cuenta las proyecciones, valga la expresión, que para tal fin ha calculado el Consejo Nacional de Población, o CONAPO, en su forma oficial. Queda el inconveniente de que esas proyecciones de CONAPO actualmente solo se encuentran hasta el año 2030 y para el periodo actual en el que estamos, que las proyecciones de acuerdo a los términos de referencia pueden abarcar hasta 20 o 25 años, pues entonces ya no son tan actualizadas. Sin embargo, sí pueden servir como un parámetro que permita identificar los cálculos de proyección que hemos hecho a partir de estos métodos que ya definimos. También hay que recordar que el periodo de diseño está ligado tanto a la vida útil de la obra como a los tiempos que se espera que una inversión, sobre todo de tipo público, pueda ser amortizada y pueda generar nuevos beneficios a las localidades. Para ello, hay que tener en cuenta que pues, obviamente el periodo de diseño se debe a ese periodo o ese lapso de amortización, mientras que la vida útil es el tiempo que una obra puede mantenerse funcionando de manera adecuada con acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Además, hay que definir la dotación de agua potable, que puede ser un dato también que ya podemos conocer, o bien estimarlo a partir de las condiciones actuales y futuras que se esperan de la población, y con ello determinar el volumen de aportación de aguas residuales. En el caso de la dotación de agua potable, debemos recordar que se puede realizar bajo los parámetros que están establecidos también en el Mapas de Conagua, a partir de un estudio de demandas, o bien utilizar las tablas de la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en la cual se establecía en función del tamaño de la población del proyecto y el tipo de clima en el cual se pretende hacer esta obra, la dotación media de área para este proyecto. Por su parte, la aportación de aguas residuales es una porción de la dotación de agua potable que comúnmente oscila entre el 70 y el 80% de este valor de agua potable. Con toda esta información inicial, nosotros procedemos a hacer el cálculo de los gastos de proyecto. A saber, entonces, primero tenemos el gasto promedio que se consume a lo largo de un día de todo un año y que comúnmente se calcula a partir de esa aportación
de aguas residuales en función de la dotación, la población de proyecto que se va a atender y se divide entre 86.400 que corresponde a los segundos del día, con objeto de que el gasto se obtenga en unidades de litros por segundo. Adicionalmente, tendremos que calcular otros gastos de aportación. Entre ellos, el gasto mínimo que se podría tener. Hay que recordar que, al igual que la demanda de agua potable, la aportación de aguas negras al alcantarillado no tiene un valor constante las 24 horas del día. Tenemos horas en las cuales hay más aportación y horas en las cuales pues la aportación de aguas residuales será mínima. Para ello entonces necesitamos establecer lo que es el gasto mínimo que caerá en el alcantarillado. Y ese comúnmente se estima como la mitad del gasto medio que ya hemos calculado. Sin embargo, en las cabezas de atajea, en los tramos de arranque, es muy común que tengamos muy poca población que hace aportaciones al alcantarillado, muy pocas descargas domiciliarias. Entonces, lo que se establece en la normatividad es que ese gasto mínimo de aportación tiene que ser equivalente a la descarga de un WC, comúnmente de 16 litros, para que la aportación sea aproximadamente 1.5 litros por segundo. Puede tomarse la consideración de excusados ecológicos, ahorradores de agua, que obviamente tienen menos gasto de descarga, menos capacidad, y esas referirían a un gasto mínimo de 1 litro por segundo. Sin embargo, por práctica común siempre se ha utilizado este valor mínimo de 1.5. También tenemos aportaciones máximas que se tienen a la red. La primera de ellas depende exclusivamente de la cantidad de población que puede hacer su aportación de manera inmediata. Y ese es el gasto que denominaremos gasto máximo instantáneo. Su cálculo depende solamente de estimar el coeficiente M de Harmon y ese valor multiplicarlo por el gasto medio ya calculado. La fórmula de Harmon tiene un comportamiento hiperbólico en el cual tiene dos límites en los cuales los valores del coeficiente prácticamente se mantienen constantes. En el caso de que la población de proyecto, la población del tramo, sea menor o igual a 1000 habitantes, el coeficiente de Harmon siempre tiene valores similares a 3.8. En cambio, cuando la población del proyecto es mayor a 63.454 habitantes, ese coeficiente siempre se reduce hasta 2.17 en todos los casos. Cuando el rango de población está dentro de estos criterios, pues entonces se tiene que calcular con la fórmula que aquí aparece en pantalla. Una característica importante del gasto máximo instantáneo, pues obviamente decíamos, es la cantidad de población a la que se sirve o a la que se atiende. Para ser muy simplistas con el ejemplo, pues tendría que equivaler a la cantidad de aportación de aguas residuales que se tendrían en una localidad si en un mismo instante toda la población hiciera la descarga de un WC. De esa magnitud es la aportación que se podría esperar en el gasto máximo instantáneo. A este gasto hay que aplicarle un factor de previsión o de seguridad que permite considerar aportaciones al alcantarillado que no están contabilizadas como aguas residuales. Comúnmente, la aportación de agua pluvial que se capta en las azoteas de las edificaciones y que siempre se canaliza por la bajante de aguas negras y va esto precisamente directamente al alcantarillado sanitario. Muy pocas son las edificaciones que tienen una bajada de aguas pluviales separada y que pueda conectarse al alcantarillado pluvial, cosa que no ocurre, aun cuando la edificación pudiera tener una bajada de aguas pluviales, comúnmente también se conecta al alcantarillado sanitario. Entonces, el gasto máximo instantáneo que ya calculamos del paso anterior se multiplicará comúnmente por un coeficiente de 1.5 para prevenir todos esos gastos de aportación extraordinaria. También hay que tener en cuenta que mucha del agua pluvial
que cae en las calles no necesariamente llega a una coladera pluvial, sino que también puede hacer que se agregue por los pozos de visita. Entonces, eso agrega un gasto adicional. Para poder diseñar un sistema de alcantarillado sanitario, entonces, además del cálculo de los gastos de proyecto, hay que tener en cuenta algunas características como el diámetro mínimo que se tiene que considerar en el arranque, en las cabezas de tarjea, que debe ser de 8 pulgadas, 20 centímetros de diámetro. Esto debido a que comúnmente las tuberías que vienen del último registro de la instalación hidrosanitaria en las edificaciones, generalmente es un tubo de 6 pulgadas que se conecta. Entonces, precisamente por eso se permite un diámetro mayor. Este valor de diámetro mínimo puede verse ampliado, depende muchas veces de las características de los sistemas operadores. Puede haber algunos lugares en los cuales el diámetro mínimo, en vez de ser de 20 centímetros, puede ser de 25 o incluso hasta de 30 centímetros. Llega a presentarse en algunas especificaciones muy particulares. Pero, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua establece que el diámetro mínimo debe ser 20 centímetros. También debemos vigilar las características del escurrimiento dentro de las tuberías, controlando las velocidades de flujo. Eso se hace considerando siempre que la velocidad mínima, que va a estar relacionada directamente con el gasto mínimo de aportación, debe de ser por lo menos de 30 centímetros por segundo para permitir el arrastre de las aguas residuales. Por otro lado, cuando tenemos la condición de gasto máximo, se tiene que vigilar que la velocidad máxima esté oscilando entre 3 y 5 metros por segundo, dependiendo del material que se proponga para la instalación de las tuberías. Es decir, si tenemos materiales como el concreto que se pueden degradar muy fácilmente, debido a las velocidades y a las características del agua residual, pues entonces la velocidad máxima puede ser hasta 3 metros por segundo. En tuberías más resistentes, de plástico o de acero, se permitirían velocidades de 5 metros por segundo. Incluso la normatividad establece que en casos en los cuales la topografía no permitiría, por ejemplo, construir varias estructuras escalonadas o estructuras de caída, se puede justificar tener velocidades máximas hasta de 8 metros por segundo, obviamente con un material que resista la erosión. Pero solamente, decíamos, en tramos muy seleccionados y en los cuales se justifique técnicamente este valor de velocidad. Los valores de velocidad estarán ligados directamente con las pendientes de plantilla que obtenemos del terreno. Estas son precisamente las que permitirán, en el caso de la pendiente mínima, trabajar las velocidades de hasta 30 centímetros por segundo y en el caso de la pendiente máxima, aquella que permita las velocidades máximas de norma. Entonces, a partir de estas recomendaciones de diseño, podemos tener algunas ayudas como la tabla que aquí podemos observar, en la cual en función del coeficiente de fricción y el diámetro de la tubería que se presenta, entonces tendremos valores de pendiente mínima recomendados para garantizar precisamente ese escurrimiento con una velocidad de 30 centímetros por segundo. También podemos tener esta otra ayuda que es más gráfica, en la cual en un eje tenemos los diámetros de tubería. Cada una de estas rectas corresponde a un coeficiente de rugosidad de la fórmula de Manning, y si yo aquí verticalmente leo el diámetro y lo intersecto con el coeficiente de rugosidad, horizontalmente podré leer el valor de la pendiente en milésimas que requiere mi tramo de tubería. Y bueno, pues para poder realizar el análisis hidráulico, en donde podamos conjuntar las características del diámetro y la pendiente de la plantilla para obtener velocidades de flujo, pues comúnmente utilizamos la fórmula de Manning,
que es una fórmula adaptada exclusivamente para canales. Hay que recordar, como se mencionó en temas anteriores, que en el caso del sistema de alcantarillado debe privilegiarse el flujo a gravedad, que la tubería funcione como un canal. Entonces, por ello, se aplica directamente la fórmula de Manning en su análisis. En esta fórmula se determina la velocidad del flujo a tubo lleno, partiendo de conocer el material de la tubería que se va a emplear, con el coeficiente de rugosidad N, el radio hidráulico de la tubería, que es una relación del área hidráulica entre el perímetro mojado, y la pendiente de plantilla de la propuesta del tramo. Tenemos obviamente varias tablas, dependiendo del manual que se consulte o el libro de hidráulica que se consulte, que propone valores de coeficiente de rugosidad para cada uno de los materiales que podemos tener disponibles en el caso de las tuberías. Este análisis parte de utilizar la tubería en su sección completa, de ahí se resuelve la ecuación de Manning y la ecuación de continuidad, y adicionalmente ya la comparamos contra la característica parcial que se generaría con el escurrimiento de un gasto inferior al máximo que puede ocupar toda una tubería. Para ello se pueden utilizar relaciones matemáticas que vienen de la hidráulica de canales, en la cual pues a partir de las condiciones de tirante que podemos obtener para poder abastecer, para poder hacer escurrir un caudal, pues entonces podremos entonces definir esa condición de gasto parcial o de velocidad parcial con respecto a la del tubo lleno. Si no se resuelve numéricamente, tenemos una gráfica que conocemos muy comúnmente de la hidráulica de canales, en la cual para cualquier característica geométrica o de caudal puedo encontrar el porcentaje o el factor que correspondería para definir la condición de gasto parcial. En esta imagen podemos ver precisamente que las condiciones que se pueden leer son el radio hidráulico parcial, la velocidad parcial, el área hidráulica parcial y también el perímetro mojado. Con esta ayuda podremos definir, o calcular mejor dicho, la ecuación de Manning. Incluso hace bastantes años se tenían ya la resolución de la ecuación de Manning con estas características parciales a partir de nomogramas. Sin embargo, pues bueno, con el desarrollo de las computadoras, el manejo de computadoras más complejas, pues precisamente esas ayudas quedaron un poco en desuso y podemos recurrir ahora a métodos numéricos más sencillos, más prácticos, con los cuales obtener valores más directos que estar consultando una gráfica o un nomograma. Con estas características, entonces yo me permito entonces revisar las condiciones de flujo que va a tener cada tramo del alcantarillado sanitario y con eso ir simplemente haciendo variar mis diámetros de tubería o las pendientes de plantilla para que el funcionamiento hidráulico sea el adecuado y se permita precisamente colectar la mayor cantidad de aguas residuales hacia puntos más bajos que puedan llevar a un interceptor, a un colector y preferentemente que estas aguas colectadas puedan llevarse a un sistema de tratamiento para poder ser descargadas en un cuerpo receptor o bien puedan ser reutilizadas para usos no potables. Con este pequeño repaso de las características hidráulicas de los sistemas de alcantarillado, concluimos esta primera parte de nuestra presentación teórica y a continuación abordaremos el uso del software HTP Drenaje Urbano. Los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.